Migue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya sonó la alarma! Y tenemos que comenzar la 13ª temporada. Adelante, Paco, que llegó la hora de transmitir en la buena onda de Radio Guadaira entrevistas humanas llenas de alma, corazón y vida. Eso es, compañero, y abrazando a los invitados con la simpatía de nuestro gran equipo. Hemos crecido, Migue, hemos crecido. Claro, Paco. Secretaria. Presente, aquí estoy, my boss. Recepcionista. La águila presente. Ay, mi Pacos y Miguel Ángels. El niño de mantenimiento. Aquí estoy esta temporada, cojones. ¿Y nuestra querida y adorada burrita? ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ay, que te quiero! Y para terminar el fichaje de este año, presentamos a la gran Dulce de nombre. ¡Aquí estoy, presente! ¡Uy, qué de gente, Migue! Es verdad que hemos crecido. Un equipo de trabajo magnífico para seguir repartiendo bienestar al ser humano en esta 13ª temporada. Todos los martes a la 1 de la tarde. Y a las 8 de la tarde en diferido. Porque somos ¡tan naturales como tú! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y en esta 13ª temporada, Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, seguimos repartiendo un poquito de bienestar al ser humano desde la buena onda de Radio Guadaira. Y como siempre, damos la bienvenida a los invitados con una pequeña y disparatada aventura que creamos recapitulando a los personajes que durante todos estos años nos han acompañado en Tan Naturales como tú. Pues sin más, vamos a recibir a Anabel Caride Pérez con esta pequeña introducción. Adelante, Paco. Buenas tardes, Águila. ¿Qué está pasando hoy por aquí? ¿Y todos estos puestos en los jardines del auditorio? ¿Qué hacer chispa montando tenderete? ¿Que hay un encuentro? Porque yo no me he enterado de nada. Y tú sabes que yo me entero de todo lo que pasa en esta casa. Pacos, buenas tardes. Pues aquí preparando lo que nos ha dicho el Miguel Ángels. ¿Y qué os ha dicho el Miguelaje? Pues mira, llegó esta mañana y reunió al personal y dijo que teníamos que estar preparados para cuando llegara la Anabel. ¿La nave? ¿Quién es la nave? ¿Y que hay que prepararle? Hijo, la Anabel, la Caride. Y nos dijo que preparáramos una noche del baratillo y aquí nos hemos traído de casa las cosas que no usamos y queremos vender. Y los precios son muy baratillos. Esto no puede ser. Yo creo que os estáis confundiendo las cosas. ¿Y qué tiene que ver un mercado de cosas usadas con la nave? No lo entiendo. Espera, voy a hablar con la Encarni. Encarni, ven pa' acá ahora mismito. Buenas tardes, Paco. Ahora mismo acuda tu llamada, my boss. Pacos, ¿qué desea mi voz preferido? Vamos a ver, explícame qué está pasando por aquí. Estos tenderetes que se están montando, ¿para qué son? ¿Y qué tiene que ver con la Anabé, la Cardine? Si esa mujer es poetisa. ¿Poetisa? Paco, yo creo que estás un poquito confundido. La Anabé es la de las noches del baratillo. Y aquí estoy preparando un mercadillo baratillo. ¡Ay! Ustedes os enteráis por el 9º chakra e interpretáis lo que os sale del cuarto ojo.
Uy, Paco, qué burga eres, mi alma. Lo que ha dicho, el cuarto ojo. Pues nosotros hacemos lo que nos ha dicho el Miguel Ángel. Espera que esto lo vamos a solucionar en un plis-plas. Miguel Ángel Barcelona, baje usted ahora mismo a recepción, a ver si solucionamos unas cosillas. Buenas tardes, Paco. Voy bajando, volando como si levitase, el viento acariciando mi rostro hasta la presencia de tu ser, que requiere la presencia de mi alma. ¿Pero a ti qué te pasa hoy? ¿Que estás tan fino? Vamos a ver. Céntrate, explícame esto. Mira, asómate. Mira, esto parece el jueves de la calle Feria. Paco, ¿pero esto qué es? Eso quisiera saber yo. ¿Tú qué dijiste esta mañana al equipo cuando llegaste? Niño, ¿por qué voy a decir? Que había que preparar una bienvenida a la Anabel, a la presi de las noches del baratillo. Pero, Miguel, ¿tú no sabes que al equipo hay que explicarle las cosas muy mascaditas? Mira, olla, sartenes, juegos de café, cromos antiguos, soldadito de plomo, lámpara, la Barbie, un nenuco. Mira, hasta la Nancy peluquera. ¡Qué antigüedad! Encarni, águila, chispa, burrita. Reunión de última hora. ¿Esto qué mierda, Os he dicho que preparéis algo para recibir a la Anabel Caride, presidenta de la Asociación de las Noches del Baratillo, una asociación literaria con mucha solera en Sevilla, con más de 70 años de existencia. Así que ahora mismo os quiero ver desmontando los tenderetes y preparando unas rimas para cuando llegue la invitada. Uy, Miguel Ángel, churrita, ¿cómo te has puesto, hijo? Eso está hecho. Noches del baratillo desde el corazón de la Macarena. Faro que ilumina Sevilla. Acompañado por el Guadalquivir, uniendo cada rincón de arte, cultura y pasión. ¡Ole! ¡Ole! En la esquina de un barrio lleno de alma, nacen versos donde vive un templo de voces y universo. 70 otoños de palabra en la llama, de metáforas que vuelan en el tiempo de la garganta viva sevillana. ¡Ole, esa boquita bonita, hija! ¡Ole, my friend de mi corazón! Ojo, mire, a mí esa cosa de la poesía no se me da muy bien, pero a ver qué sale. La Anabel, madre mía, mando más con sacristán, presidenta en poesía, con su libreta en la mano. La Anabel te cautiva con su voz pausada, cantando a las flores de Asá. ¡Ole! ¡Qué arte más grande tiene mi chispa! No rima mucho, pero qué bien dicho. Venga, burrita de mi corazón, que te toca, dale ahí. La burrita está sin rima y verso en su garganta. ¡Ole, mi burra! Paco, pues mira, todo solucionado. ¿Tú te has dado cuenta del equipo tan versátil que tenemos? Somos fantásticos. Venga, vamos para el estudio a preparar la presentación de la invitada. Muy bien, Miguel, lo que tú digas, pero los tenderetes que los recojan ahora mismo, que parece esto el mercadillo de los miércoles de Alcalá. Venga, Paco, inspírate, que ya está aparcando la invitada en los aparcamientos del maravilloso auditorio Riberas del Guadaíra. Pues vamos allá. Hoy la radio se viste de fiesta. Se ha vestido de luna clara, porque llega con su arte, la jefa de la palabra, Anabel, reina del verso, presidenta con tronío, trae rimas en el bolso y poesía en su rostro. Si un poeta se nos pierde o recita regular, ella saca su sonrisa y lo endereza al compás. Así que abrid bien la antena y poned fino el oído. ¡Ay, del micro que se acople! ¡Ay, del verso que se esconda! Que hoy nos llega la poesía y el salero de Anabel Caride, la presi de las noches del baratillo. La niña del baratillo. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaíra.
Bueno, aquí estamos echando unas sonrisas, escuchando la introducción que presenta Anabel Caride Pérez. Ella es profesora de Instituto de Lengua y Literatura, presidenta de la Asociación Noches del Baratillo. Tiene publicado 6 poemarios y una novela que se llama Memoria de Pez. Sigue adelante escribiendo y repartiendo versos en sus escritos. Muy buenas tardes, Anabel. Buenas tardes. Bienvenida a Tan Naturales como tú. Quiero que te sientas como en casa porque este programa, como su nombre dice, tan natural como tú eres. Y queremos conocerte. Queremos conocer quién es Anabel Caride Pérez. Después de la presentación me había asustado un poquito. Menos mal que viendo esta atardecer maravilloso, me relajo. ¿Cómo podemos explicar quién es Anabel? Bueno, pues nada, soy profesora de instituto desde hace 20 y tantos años. Empecé en el 97, he estado dando vueltas por varios institutos de Andalucía, ahora estoy en Bormujos, que es el último. Y nada, pues me he dedicado siempre a la cultura, primero como lectora y en un momento determinado pues como escritora. Primero empecé con la prosa, con los microrelatos y luego ya me fui poco a poco lanzando. Y bueno, lo de Noche del Baratillo pues surgió un poco de una manera sin pensar, ¿no? Yo asistía de vez en cuando a las sesiones y llegó un momento pues que me tiraron de la lengua para hacerme baratillera, que es una manera diferente de estar en el mundo. Qué bonito. ¿Cuántos años las Noches del Baratillo? 75 nada más y nada menos. 75 años en Sevilla. ¡Wow! El año pasado concurrimos a la presentación para que nos diera la medalla de la ciudad, pero como en esta ciudad siempre hay ciertas instituciones que tienen otros nombres que a lo mejor son más bien consideradas, pues no nos lo dieron. Pero la verdad que pensábamos que nos lo iban a dar el año pasado, que era cuando cumplíamos justamente en mayo, era cuando cumplíamos los 75. ¿Merecida? Yo creo que sí. Yo creo que merecida por toda la labor que lleva durante tantos años fomentando la literatura y la poesía en Sevilla. Sí, porque Sevilla además se ha quedado sin lugares para la cultura. Es complicadísimo últimamente presentar en cualquier parte. Las librerías son muy pequeñas, cada vez hay menos, las cafeterías en muchas de ellas te cobran, entonces llega un momento que realmente no hay lugares para presentar. Entonces, pues tenemos ahí nuestra sede todos los jueves y bueno, pues la ponemos a disposición de pues, toda la gente que quiera venir. Ahora, por ejemplo, nos ha contactado una poeta de Tetuán. Anda. Que estamos deseando verla, porque la verdad que es muy curioso, ¿no? Que alguien desde tan lejos nos haya investigado y tenga ganas de venir desde allí, ¿no? ¿Quién forma la Asociación Noches del Baratillo? ¿Quién puede ir allí a los Bueno, encuentros? cualquiera. De hecho, una de las cosas que nos gustaría es que la institución pues creciera, porque claro, está muy bien nuestra labor como gestores culturales, pero claro, llega un momento que nos gustaría crecer como institución, porque la gente que forma la institución, la mayoría ya tienen una edad. Yo creo que soy de las más jóvenes. Entonces, pues claro, queremos garantizar el relevo generacional y cuantas más gente diversa haya, pues podemos tirar por muchos más caminos. No queremos estancarnos en una manera concreta de entender lo cultural, ¿no? ¿Hay personas jóvenes que se acercan a la asociación? Sí. Por ejemplo, nuestro último fichaje es Carmen Barranco, que además hace performance, en fin, que es una poeta interesantísima. Viene de Granada, bueno, es sevillana, pero viene de Granada. Y entonces, pues, tenemos muchísimas ganas de seguir por ahí. De hecho, en diciembre queremos organizar, que lo va a organizar ella, un acto relacionado con el tema de Palestina para abrir un poco la sede a poetas jóvenes, a gente, de otros ámbitos, que hasta entonces tenían un poco el prejuicio de que Noche del Baratillo tenía un poco la estela anterior, de poetas muy antiguos, de poetas un poco rancios, y eso hace mucho tiempo que ya no existe. Es como un estereotipo. Quiere decir que ha existido una renovación en las Noches del Baratillo. Hasta la estética, porque la estética, yo he ido antes cuando iba como poeta, ¿no? Estaba lleno de todo rojo, unos cuadros que te miraban. Era un poco como está en el Museo del Prado. Y desde que estuvo en la presidencia Pilar Alcalá, pues solo cambiaron y abrieron los armarios, digamos, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que hubo gente que se fue de la asociación porque entendíamos que, yo no estaba entonces, se entendía que había que abrir la palabra a los que venían a presentar y que aquello no se podía convertir en una cascada de tú me vienes a leer un libro y yo te leo 40 poemas, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de personas, pues, llegó un momento que fue buscando otros caminos, otras instituciones de ese estilo, y la institución, pues, ahora mismo está muy bien. La verdad que hacemos cosas muy, muy bonitas. Este año del 75 aniversario hemos hecho muchísimas cosas.
Vamos a centrarnos un poquito en este momento en Anabel, en ti, como profesora de Instituto de Lengua y Literatura. ¿Qué importancia tiene en la educación nuestra lengua y nuestra literatura? Pues tiene bastante. Hombre, es verdad que es una asignatura instrumental, en algunos casos muy fea. Yo intento siempre llevarlo hacia la parte literaria, porque yo soy más de literatura que de lengua. Pero claro, al principio la primera reacción de los alumnos es un poco poniendo pie en pared, ¿no? Porque, en fin, alguna gente pues viene ya un poco escaldada de la experiencia anterior con la asignatura, ¿no? Entonces, lo primero es intentar derribar el mito, ¿no?, de lo que entienden ellos por la asignatura en cuestión. Yo creo que en el fondo lengua y literatura es algo que tenemos nosotros en nuestro interior y es algo que tiene que estar, porque es nuestra lengua y es nuestra historia de la literatura, de nuestros escritos. Y creo que es importantísima asignatura en todos los centros educativos. Y al final es obligatorio el conocer la lengua y la literatura. Sí, lo que pasa es que muchas veces compañeros míos de profesión insisten demasiado en una parte muy pequeña de la asignatura, que es la sintaxis, y ya se llevan con eso 4 meses, los niños se quedan totalmente traumatizados, y ya pues cuando tú les quieres enseñar otras cuestiones, pues están ya que no escuchan, ¿no? Entonces, pues lo primero es intentar que vean que esa es una dimensión de la asignatura, pero no es toda ella, ¿no? Fíjate, curioso de que yo estoy ahora estudiando en la universidad y una de las asignaturas que no tiene mucho que ver que estoy haciendo es lengua. Uh-huh. Y lo que hablabas de la sintaxis y de toda la parte morfológica, a mí el año pasado me costó un poquito de trabajito. Pero mira, cuando uno le coge el truquillo, como que ya van saliendo las cosas. Al final es conocer, aprenderlo y ponerlo en práctica. Sí, pero lo que pasa es que si insistes demasiado en una dimensión tan pequeña de la asignatura, pues se pierde la visión de conjunto. Y hay cosas tan interesantes, el tema del andaluz, la historia de la lengua, el español de América, la fonética. Es que hay tantas cosas que me parece un poco pobre nada más que focalizarlo en hacer una oración, otra oración. No sé, porque a fin de cuentas el niño llega un momento que desconecta. Después de tantos años delante de los alumnos habrás tenido millones de anécdotas y yo me gustaría que compartieras alguna con nosotros. De todo tipo. Mira, para empezar, mi primer año fue en la Puebla del Río, en el Alcaria, al que he vuelto otra vez porque cuando me aprobé la plaza de oposiciones quise volver, aunque estaba más lejos de Sevilla, yo dije, quiero volver porque yo me lo pasé allí muy bien. También en la Puebla del Río me tiraron a arroz los alumnos. Me fui a vivir con mi novio y mis alumnos me esperaron con el ajuar preparado y me tiraron arroz en la puerta de la clase como si me fuera a casa igual. Luego, otra promoción me bautizó en Erquema. Así todo, es que esta profesión es un poco así. Por ejemplo, cuando me operé la nariz en Huelva, me recibieron todos con una cartulina en la nariz. Es una hombre, que yo tenía que decirlo, yo no me puedo cambiar la nariz de un día para otro y de pronto aparece con otra nariz y me digan ¿dónde está la profesora?, ¿no? Entonces tuve que contarlo. En fin, que es una profesión muy, muy enriquecedora. Ahora, por ejemplo, este año probablemente voy a tener voy a ser tutora de práctica de una antigua alumna de mi centro, que era de mi tutoría, y ahora acaba de terminar la carrera de filología, entonces me hace una ilusión tutorizarla, que es muy bonito. Qué bonito, ¿no? Y Sí, aparte sí. es gratificante, ¿no? Saber que un alumno tiene esa posibilidad de... Yo todos los años yo guardo, yo sé que se ha puesto de moda hacerlo todo digital, pero yo guardo mis cuadernos de profesor de cada año, de los 29 años, ya te digo que he perdido la cuenta, pero los tengo todos guardados con sus fotos, las anotaciones. Entonces, cuando me vuelve al centro un alumno de esos, pues le enseño su cuadernito. Mira, yo te ponía a ti un notable. Y les hace ilusión ver la foto. Mira qué cara tenía yo en la foto. Y es un recuerdo. Cuando yo me vaya del instituto y me jubile, pues me le llevaré todos mis cuadernos. Qué bonito. En tu faceta de escritora, ¿cuándo comienzas a escribir esa pasión que tú tienes por la escritura, Anabel? Bueno, primero empezó como público, ¿no? Mi madre tenía una memoria prodigiosa, le encantaba contar historias, yo comía muy mal, y entonces mi madre empezó a contarnos una historia de un tal Petete, que luego lo vi en la tele, luego salió, yo no sé si que pertenecía a la literatura popular, pero el Petete salió antes de la boca de mi madre que de verlo yo en la tele. Entonces yo comía muy mal y mi madre me contaba la saga del Petete, y yo llegó un momento que no comía si mi madre no me contaba una aventura nueva. Mi hermana iba creciendo y yo ya me sentaba, ponía la boca abierta y hasta que no empezaba, y cuando yo abría la boca porque estaba embobada con la historia, mi madre me metía la cuchara, por ahí empezó. Y luego ya pues empecé como lectora, me daba muchísima vergüenza porque claro, cuando has leído mucho, pues te parece que no tienes nada que aportar. De hecho, me resistí muchísimo tiempo a escribir de manera más seria, ¿no? Por ejemplo, en la facultad teníamos un amigo que era escritor y era nuestro amigo escritor, pero nosotros no íbamos a verlo a él, pero nosotros no escribíamos ninguno.
Y de pronto un día en las oposiciones, estudiando, pues las oposiciones, a mí por lo menos la burocracia me incentiva la creatividad. Y empecé a escribir microrelatos para desfogar un poco entre tema y tema, tanta legislación. Y a partir de ahí empecé. Y los poemas de mi primer poemario fueron un regalo a este amigo mío que escribía, que un día de pronto los ordené, le puse un título, yo no me di cuenta, le puse una estructura y al final era un libro. Yo lo encuaderné en el instituto, se lo llevo como regalo de cumpleaños y me dice, digo, hombre, para que veas que yo también escribo. Y dice, ay, pues me lo voy a llevar a Diputación, porque hizo así, le dio 2 o 3 vueltas a las hojas y digo, ¿cómo te lo va a llevar a Diputación? Y a partir de ahí se convirtió en un libro. 6 poemarios. Uh-huh. ¿Dónde te viene esa inspiración para crear esos versos? Me viene de cualquier cosa, de lo cotidiano. Yo, por ejemplo, yo tengo una parte de mi poesía que es muy cómica, porque yo creo que no hay que escribir poesía muy distinta como tú eres, y yo soy una persona muy alegre, entonces pues yo tengo un poema dedicado a los albañiles, que hay veces que lo leo y la gente se parte de risa porque es de cachondeo, de cuando los albañiles te tiran los tejos, ¿no? Ajá. Una anécdota real que me pasó. Entonces yo escribo un poco de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando tenía los atascos que iba al Parque Alcosa, que tenía 3 atascos diarios, yo escribía en el móvil, porque yo le ponía el grabador de voz mientras estaba parada la carretera, y lo que se me fuera ocurriendo lo grababa, y luego ya con el tiempo pues luego lo pulía, claro. ¿Podrías recomendarnos alguno de esos poemarios con su título? A ver, el último se llama Los días inabarcables, que lo saqué con la editorial Anantes, que ha sido mi última editorial, que acaba de desaparecer, pero con esa tengo Lloverá sobre tu nombre, Allanamiento de morada, ¿qué más? Se me olvidan mis títulos. El primero se llama Nana para hombre grises. Se me olvidan. Tinta en el almanaque, el segundo. Anabel Caride Pérez, profesora del Instituto de Lengua y Literatura, pero escritora, 6 poemarios, y tienes una novela que ha sido presentada en la Feria del Libro este fin de semana, que se llama Memoria de pez. ¿Qué quiere decir? Porque a mí los títulos me encantan. Pues Memoria de pez, a mí me gusta mucho utilizar tanto para los poemarios como para la novela frases coloquiales. Primero porque son fáciles de recordar y luego porque tiene mucha polisemia, ¿no? Memoria de pez era un poema que yo tenía escrito antes, porque además yo utilicé los poemas como estructura de la novela. Como la novela sigue el calendario de un curso escolar, pues iba metiendo de vez en cuando poemas que introducían las secciones, ¿no? El mes de enero, el mes de noviembre, ¿no? Y uno de ellos era Memoria de pez, ¿no? Tiene que ver, por una parte, con que los adolescentes, en principio, presumen además que no tienen memoria, pero como además el personaje intenta hacer recuento de los días que pasan, ¿no? Porque es su primera experiencia en la enseñanza, en el mismo centro donde fue alumno, pues de alguna manera tiene que hacer memoria. Y como además en ese recuerdo se mezclan también la experiencia posterior, pues también el recuerdo de lo anterior, ¿no? El profesor actual mezclado con el profesor que empezó en la enseñanza. Memoria de pez, que creo que ha salido hace poco tiempo, ¿no? En mayo lo presenté en la Carbonería. Ajá. Uh-huh. Pero sigues escribiendo y hay Sí. proyectos futuros. Sí. Acabo de terminar una novela que se llama algo así como, Soñaré con Galápagos. De hecho, sale Noche del Baratillo. En la novela salen muchos personajes de la Sevilla real, del mundo de la cultura. Sale Ribeiro Tarabillo, mucho antes de su muerte. Sale el vocal de literatura del Ateneo, porque, bueno, son escenas que me iba pidiendo el propio personaje, ¿no? Porque la novela primero empezó siendo una novela de política, pero no tenía nada que ver con la política. Yo quería que fuera una reflexión sobre el poder, sobre un personaje que en un momento determinado tiene poder y lo pierde, y cómo reacciona, ¿no?, ante esa pérdida de poder, ¿no? Y además que aborda la crisis como de los 40 años, ¿no?, o de los 50, que está ahí en ese momento de he perdido mi vida, no la he perdido. Y a partir de ahí pues van apareciendo otros temas, uno de ellos es la cultura. Entonces sale la inauguración de la Casa de Cernuda, que yo me imagino que ya la inauguran, sale la Carbonería de la calle Parra. Yo me lo paso muy bien escribiendo la novela. Podemos descubrir Sevilla en esa novela. Sí. Además, cada personaje tenía un barrio, entonces pues voy nombrando todos los bares, en fin, que es una novela muy costumbrista, muy sevillana. Tiene su parte cómica, sale el metro, sale todo, ¿no? El mariachi de Triana. En fin, es una novela que de alguien que patea las calles. Yo te voy a confesar una cosa. En el año 2002-2003 yo estuve por allí, por la Noche del Baratillo. Y claro, yo era muy, muy tímido y me limité simplemente a sentir a las personas que hablaban. Y me daba hasta un poco de reparo de exponer y de decir, hola, soy
tal, y fui como inadvertido en la sala. Pero ya te digo, a mí esta juventud que tú estás transmitiendo en este momento en la radio y en esta conversación, me da muchísima ilusión de volver a pasar por allí por las noches del Baratillo. El día 30, por ejemplo, de noviembre tenemos ronda de... Bueno, antes eran rondas de poetas, ahora es ronda de escritores, porque también tenemos novelistas, tenemos gente que hace cuentos, entonces pues circunscribirlo a la poesía. Y luego hay gente que no escribe, que simplemente pues quiere leer algo de Pessoa o de quien le apetezca, ¿no? Entonces pues en ese caso no hay invitados, sino entre nosotros vamos leyendo, nos vamos cediendo la palabra. Quiere decir que allí, aparte de las exposiciones que realizáis, Uh-huh. es como un micro abierto para Sí, personas. Sí, sí, sí. Ajá. Cada cierto tiempo lo hacemos. Queremos volver a hacerlo más porque no queremos que sea nada más que llegar y ver la presentación de alguien, y queremos empezar a hacer cosas nuestras. Este año ya hemos hecho algunos actos fuera de la sede. Por ejemplo, hicimos uno muy chulo en el Palacio, en la Casa del Rey Moro, en la calle Sol, que bueno, una de las especialidades que tengo es el Siglo de Oro, entonces pues decidimos hacer un homenaje a la poesía andaluza de los siglos de oro, que eran unos grandes desconocidos, no los conoce prácticamente nadie, ¿no? Herrera es el más conocido, pero hay muchísimos, ¿no? Entonces hicimos un recital precioso, porque además una de nuestros miembros canta en una coral, y se me ocurrió decirle, estaría precioso que nos cantara la coral, y dice, pues se lo voy a decir a mi profesor. Total, que el director dijo que sí, y nos cantó desde lo alto. Entonces imagínate tú en el Palacio del Rey Moro, con la sonoridad que tiene, ellos cantándonos desde lo alto, Alfonsina y el mar, es que fue precioso. Pues hemos hecho eso. ¿Qué más? Hemos hecho un acto sobre la historia del Baratillo en el Ateneo, por vincularlo con la otra institución más antigua de la ciudad. ¿Qué más? Bueno, todos los años a final de curso hacemos un acto siempre en una sede así emblemática. Este año no hemos tenido que cambiar de sede porque el espacio Santa Clara se ha puesto muy, muy pesado pidiendo papeles y ya no es tan fácil presentar ahí. Y entonces nos fuimos a la Casa de la Memoria, en la calle Cuna. Pues ahí este año se lo hemos dedicado a Julio Ceda. Ajá. Un homenaje a, bueno, una especie de semblanza de su vida y jalonado de poemas, con música, estuvo muy chulo. Y en fin, un poco intentamos pues sacar la cultura de la sede, porque entre nosotros, bueno, y la segunda parte del Baratillo, que es la mejor, que es el Hijón, que tenemos un bar a las afueras, con el que estamos muy vinculados. Entonces, la segunda parte de la tertulia es allí, que es mucho más divertida, con cervecita, pescadito frito, volviendo a nuestros orígenes, porque el origen del Baratillo era así. La gente recitaba, pasaba la gorra, compraban pescado frito, vino y... ¡Uy, qué bonito! Sí, sí. Qué bonito que se haya recuperado eso Sí, y sí. que se vuelva otra vez a compartir. En ese bar, por ejemplo, hemos hecho un azulejo porque tenemos uno de los socios que es, que es artista, hace carteles de Semana Santa y hace cosas de azulejo, y nos hizo uno muy bonito que lo hemos colgado allí. Pues, si los de Madrid tienen el café Gijón, nosotros tenemos el Hijón y tenemos nuestro azulejo allí colgado. Lo presentamos el año pasado. ¿Cuántos eventos prepara y qué está cocinándose en este momento en las noches del Baratillo, Anabel? Bueno, aparte de lo que tenemos los jueves, por ejemplo, la semana que viene tenemos, me parece que es Marichea Abad. La otra es lo que te contaba de la ronda de escritos. Y así, pues, el 4 de diciembre tenemos a Onofre Rojano, que presenta su poemario. Luego, además, a final de diciembre, siempre hemos convocado este año el premio de Noche del Baratillo, que este año, como es la 75 ocasión, pues lo hemos abierto a la gente joven y se lo vamos a dar a alguien menor de 35 años, porque queremos rescatar, bueno, voces nuevas, ¿no? Porque, bueno, el resto ya está más visto, entonces, pues, vamos a dar el premio al final. Y también vamos a hacer un acto de hermanamiento con el Ateneo de Lebrija, en noviembre, un sábado. El otro día conversaba con un escritor que ha publicado muchísimos, 15 o 17 libros, y siempre me decía, Miguel Ángel, hay novelas muy malas, pero que la historia es muy bonita. Y hay novelas muy buenas, pero que no están bien escritas. Es verdad. Y en la poesía me decía algo parecido, pero me decía, la poesía no es rima. Bien, la poesía es la matemática y el canto de las palabras. Sí. El poema, hasta que no lo dejes en tu cabeza y no ves cómo suena, no está terminado.
No tiene por qué ser lo que estamos acostumbrados de los típicas, de que todo rime y que tenga todo. Yo tengo, ¿no? por ejemplo, muy buen oído, pero yo escribo verso libre. Ajá. Y me tengo que pelear para que no se me escape la rima, porque yo tengo un oído muy bueno. De hecho, cuando estaba embarazada, que la creatividad se te incentiva, yo le hablaba a la gente en verso. Anda, toma ya. Era surrealista porque iba a la panadería o cualquier sitio y me salía a contestarle al hombre rimado totalmente y diría, ¿se está riendo de mí? Pero yo hago verso libre. El verso libre es una musicalidad, es como cantar sin partitura, es mucho más difícil. Es como otro idioma. Sí, los acentos van colocados en ciertas palabras y por eso tú no puedes elegir la palabra cualquiera, porque tienes que elegir una palabra que tenga un acento colocado donde tú lo necesitas. Entonces en tu cabeza tú tienes una música y le vas poniendo palabras, hasta que le encuentras, primero tiene tu partitura y luego le vas poniendo palabras a esa música que tú ya estás escuchando antes. Es muy curioso. El otro día coincidimos en la presentación de un libro de un querido amigo que tenemos en común, que lo voy a nombrar porque también ha pasado por aquí, por Tan Naturales como tú, el año pasado, que Andrés es Gotor. Andrés Gotor de Astorga. Y la verdad que yo, cuando hay esos momentos que me dice Miguel Ángel, vente, yo disfruto, ¿no? Nunca digo que no, porque sé que lo que voy a vivir y lo que voy a encontrar va a ser algo mágico. Además, Andrés es un encantador de serpientes. Tiene esa habilidad de seducir, ¿no? De enganchar a través de la palabra, ¿no? Y qué bonito, te lo digo de verdad, como tú antes reivindicabas, que todavía hay sitios que abren las puertas, pero como tú dices, son sitios muy pequeños, allí había personas de pie, si hubiera sido una sala más grande se hubiera llenado. Uh-huh. Y hay que reivindicar un poco el que se abran las puertas en este tema de presentación de libros y de poetas. Sí, es que realmente ya ni siquiera la Carbonería tiene, si haces una presentación, la mía fue allí, tienes que elegir unos horarios muy malos, tienes que elegir o las 12 de la mañana o las 6 de la tarde antes de que empiece el flamenco. Entonces, las horas buenas se las llevan los espectáculos más mercantilistas, ¿no? Entonces, pues la poesía está la pobre ahí esperando. Y eso en la Carbonería, que a fin de cuentas no te cobran, pero hay muchos otros lugares que ya cada vez está peor la cosa. Entonces es una pena, porque hace unos años Sevilla siempre tenía muchas cosas, muchos actos colectivos y es que están desapareciendo los lugares. Las noches del Baratillo, 75 años adelante, tú tomas las riendas este año pasado como presidenta de la asociación, das ese toque de juventud y das ese toque mágico, nuevo, vivo y fresco. Eso te lo digo yo de corazón. Sí. Es que tenemos una directiva, además, mi vicepresidente, vamos, Ricardo Martel es hiperactivo como yo, entonces estamos todo el día reinando, todo el día haciendo un vídeo de no sé qué. No nos vemos nada más que los jueves, pero estamos toda la semana pendientes a ver qué se nos ocurre, podíamos hacer esto, podíamos hacer lo otro. Entonces hacemos un buen tándem, la verdad. Sé que habéis estado también presentando en Carmona estos días anteriores. ¿Y dónde ha sido? Porque yo creo que ha sido en un sitio mágico y precioso, ¿no? En el aula Maese Rodrigo, porque la primera opción fue hacer algo relacionado con la institución, divulgarlo, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues ya que estamos en un año machadiano, vamos a elegir un personaje tan querido como Machado. Además fue muy emocionante, porque cuando, elegimos un poco, hicimos una semblanza que duró todo el espectáculo y luego íbamos leyendo poemas, y fue muy emocionante ver cómo cuando alguien leía un poema, todo el público estaba silabeando las frases, ¿no? Porque es que Machado es tan querido que todo el mundo puede prácticamente... Yo le ponía en el espectáculo cuando hicimos el guión, ¿no? Gracias en gran parte a Joan Manuel Serrat, ¿no? Que la gente canta en la cabeza su canción, aparte del poema, ¿no? ¿Qué ambiente encontramos ahora si invitamos a las personas que se pasen los jueves por las noches del Baratillo? Pues un ambiente muy cercano. Nosotros intentamos que no nos parezcamos un montón de gente encantada de conocerse, sino que lo que queremos es abrirnos a gente distinta. De hecho, cada cierto tiempo nos va llegando gente nueva y esa es la idea, que aquello sea cada vez más plural, ¿no? Porque en la medida en que llegue gente muy dispar, pues intentaremos pues tocar todos los palos, ¿no? Durante todos estos años, ¿cuántas personas o escritores que tienen su nombre han estado con la asociación? Prácticamente todos los escritores conocidos de la ciudad han pasado por ahí en distintas etapas, escritores, periodistas. Lo que pasa que en algunos casos pues acabaron en otros sitios o simplemente dejaron de estar en una asociación. Otros se fueron al Ateneo. Pero nuestra asociación es la única realmente literaria, porque el Ateneo tiene otros ámbitos, no solamente la literatura, ¿no? Hay
barreras o vetos en la escritura? ¿A qué te refieres? ¿Vetos en qué? ¿Cualquier persona puede llegar allí con un libro y quiera compartirlo con vosotros? Bueno, intentamos hacer una selección porque de vez en cuando nos hemos encontrado alguna sorpresa. Ajá. Que, claro, pues en principio le abrimos la puerta a gente que nos daba una buena sensación, pero luego, bueno, pues que hay gente que... En este país también hay mucha gente a la que le gusta un micrófono y publicar, sin saber si ha leído o no ha leído. Entonces, en algunos casos nos hemos encontrado unas situaciones muy violentas porque, claro, tú tienes que estar allí 1 hora y pico y si la persona no tiene una calidad verano, no es que se trate de que haya que pasar un control sanitario, pero bueno, unos mínimos desde luego, ¿no? Porque a fin de cuentas los que estamos allí escuchándolo somos entendidos en cultura de alguna manera, ¿no? Entonces pues también nos merecemos ese respeto, ¿no? Entonces nos hemos pegado alguna sorpresa de ese tipo, entonces cuando nos contacta alguien que no conozcamos mucho, pues entonces le pedimos algunos poemas, en fin, que nos mande alguna muestra pues, para evitar encontrarnos pues algún aspecto... ¿Con un tostón? Sí, es que es verdad. Que nos hemos encontrado algunos elementos un poco particulares. Sí. Luego nos reímos al comentarlo, pero es verdad que en ese momento tienes que estar allí haciendo de tripas corazón, ¿no? Pero bueno, se puede ir también para sentir, ¿no? No hace falta el participar, sino el sentir cada... No, claro. Las lecturas son públicas. Ajá. Se publican todos los jueves y nada. Y bueno, y las que hacemos en otros lugares. Por ejemplo, también hacemos una casi siempre, bueno, la organiza Pilar Alcalá, porque ella es de la Fundación de los Becker en Sevilla, la asociación. Pero, por ejemplo, siempre hacemos algún tipo de lectura. El año pasado hicimos una lectura de poesía amorosa en el monumento a Becker del parque, con música, estuvo muy bonito. En fin, siempre intentamos que no nos quede no solamente en la sede, ¿no? Sino sacarlo al exterior, ¿no? Yo me gustaría que nos invitaras este jueves a pasar por allí, a conoceros y poder tener un poquito de veros y... Hombre, yo voy ahí. A mí eso de después termina irme a con usted de la cervecita y el pescadillo. Ya te digo que nos guardan la mesa y todo. Anda, y además nos ponen debajo de nuestro azulejo. Qué bonito. Sí. Qué guay. Pues lanza esa invitación a todo el mundo que nos esté escuchando. Pues nada, abrimos la invitación a todos los que quieran aparecer por Macasta 28. Está más o menos a la altura de la ronda, donde está la gasolinera de Capuchino. Más o menos esa es la entrada más o menos para Macasta, porque por la parte de San Luis es más difícil llegar, pero por la ronda es más sencillo. Muy cerca de la iglesia de la Iniesta. Y nada, pues esa es nuestra sede, todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, 7:15 más o menos, que empezamos, hasta las 8 y pico, según lo que dure la presentación, y ya de ahí la segunda parte en el Hijón, que está muy cerca. ¿Qué consejo darías a una persona joven, como si fuera en este momento un alumno tuyo que esté escuchándote, que tenga ese interés por escribir, por volcar sus sentimientos en papel y en boli, y quieras tú ofrecerle algunos consejos a esa persona joven que esté comenzando en este momento? Bueno, lo primero es leer, porque muchas veces hay mucha osadía, ¿no? Que todo el mundo quiere escribir algo, pero primero también tienes que tener una cierta base. Luego, una suerte que no teníamos los de nuestras generaciones, que en las redes sociales hay de todo. Entonces, no se siente esa soledad que teníamos nosotros cuando escribíamos y lo guardábamos en un cajón. Hoy en día puedes tener un blog literario, puedes contactar con gente del otro lado del charco y no tienes la sensación de que estás solo en el universo, ¿no? Eso por una parte. Contactar con grupos juveniles, que también los hay. Y bueno, también hay muchos premios para gente joven para intentar animarlos a la escritura, ¿no? Estoy recordando que yo siempre iba a comprar las cosas de la escuela y del instituto a una librería de aquí de Alcalá, y había un chico que cada vez que me veía me decía: Miguel Ángel, te voy a recomendar, léete esto. Y a las 2 o 3 semanas iba otra vez por allí: Miguel Ángel, a mí me gustaría que tú leyeras este libro. Y Paco sabe la colección de libros que tengo en casa, que yo ya no sé dónde poner más librerías para poner los libros, pero apuesto por el libro en papel. Sí. El tocarlo. Hay una frase muy bonita que yo recuerdo de una canción de Caetano Veloso que decía: los libros son tan importantes porque es amor táctil. Sí. Es muy bonito, por ejemplo, heredar una biblioteca. Yo que heredar la de mis padres, que no tenían una formación cultural universitaria, pero eran grandes lectores, porque esa generación de gente, muchos de ellos, precisamente porque habían tenido que dejar pronto los estudios, pues tenían un amor por la cultura
que muchos de ellos empezaron a coleccionar libros a tenor de círculos de lectores y a partir de ahí surgió una biblioteca que, bueno, pues ahora la disfruto yo, ¿no? Apostamos por el libro en papel. Sí, indudablemente. Verá, que está muy bien, como yo digo, el tenerlo en una pantalla. Sí, tiene otro formato no para otro tipo de lectores, pero no tienen por qué... No lo puedes coger. No. No le puedes limpiar polvo. Que ahora que estoy recordando, tengo que limpiar polvo de las estanterías. La mejor manera con una brocha de barbero. Ole, es la qué mejor bonito. manera, de verdad. ¿Sí? Sí, así. Anda, toma ya. Sí. Qué guay, ¿no? Pero con las de afeitar de... Esa con la Anda. brocha de afeitar se queda muy bien. Pues mira, pues tengo una. Yo soy de los antiguos. Todavía tengo una por allí guardada. El otro día alguien entraba en mi casa, en el dormitorio, y me decía, mira, pero ¿qué hace una librería en tu dormitorio? Digo, es que no tengo sitio en el otro cuarto, no lo tengo en el salón. Digo, he tenido que poner la estantería aquí. Digo, además, aquí están los que cuando me voy a acostar suelo coger y releer. Yo tengo en el cabecero de la cama, el IKEA tiene como un cabecero que tiene como unas librerías aquí a los lados y yo tengo ahí unos poquitos también. Qué bonito. Anabel, a mí me gustaría que nos regalaras alguna cosita tuya. Bueno, pues vamos a buscar algo. Yo encantadísimo, de verdad va a ser un lujo y encantado de que todos los oyentes de Tan Naturales como tú, de Radio Guadaíra, sientan a Anabel Caride Pérez. A ver, me he traído un poema de mi anterior poemario, de Los días inabarcables. Es un poema que está dedicado a mis primas y que tiene un lugar que a lo mejor a mucha gente le puede recordar porque es un lugar emblemático para los niños de mi generación, que era la Cruz de la Mar en Chipiona, que era un sitio donde las familias iban a tomar el vinito, los camarones, y entonces pues era una especie de ritual, ¿no? Entonces pues a eso le dediqué el texto. Se llama Carta de Hidalguía. Cada viernes de julio llegaba el ritual de los abuelos, devorar camarones, vino de pasa pura, viendo pasar el tiempo en cada veraneante despistado. Alegría a sorbito, risas a bocanada, con ritmo de marea, gaviotas inclementes devorando los restos. En la Cruz de la Mar mirábamos la vida, ajenas al reloj de septiembre, se alargaban las piernas, pasábamos zapatos a la hermana menor, ceremonia no escrita en el álbum de fotos. Volvía nuestra prima pequeña de un camping que ignorábamos. Mostrábamos fugaces quemaduras de una tarde de sol. Alguna picadura de un mosquito tatuada en los hombros. Los abuelos pasaban discretos la paga en un descuido. Golosinas en negro que esconder a los padres. Éramos millonarias ante nuestras muñecas, compañeras de chisme, opulentas marquesas en chancla, herederas sin título de la Cruz de la Mar. ¡Guau! Qué bonito la elegancia de saber decir bien las cosas. Gracias. Yo creo que eso en el fondo es la poesía, el saber decir las cosas bonitas y decir Muchas las cosas veces hasta que no elegantes. las escribo no me salen igual. Ajá. Yo las escribo en forma de poema. Qué bonito porque cuando uno conversa con alguien y se siente cómodo, va pasando el tiempo y la verdad que me estoy dando cuenta y digo, coño, llevamos ahora mismo casi todo el programa y no me he dado ni cuenta, Anabel. Y eso es algo que el que esté detrás escuchando lo ha sentido también. Bueno, regálanos lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu corazón. Este micrófono sirve de altavoz para que nos regales un mensaje a todos los oyentes. Pues, hombre, a mí me gustaría reivindicar de alguna manera lo triste que es que en algunos centros educativos no se quieran hacer pronunciamientos en torno a la guerra de Gaza porque consideran que es un tema muy politizado. Concretamente, en la zona donde yo trabajo, en Bormujo, los directores de instituto han decidido no mancharse las manos con el tema, cuando es un tema que a fin de cuentas es un genocidio, y cuando sí se las manchaban en el tema de Ucrania. Yo creo que también tenemos una responsabilidad moral hacia nuestros alumnos, ¿no? Y tenemos que inculcarles el compromiso, ¿no? No podemos estar todos los días celebrando el Día de los Chalecos de Lana de Navidad, qué bonito, qué gracioso, y nos ponemos un gorro de bruja, muy bien. Pero también tenemos que, de alguna manera, inculcar que hay cosas muy graves, ¿no? Y que tenemos que decir de vez en cuando basta ya, ¿no? No es cuestión de política ni de colores, es cuestión de humanidad. De humanidad, ¿no? Pues hay mucho tabú con este tema porque como se está politizando mucho y hay cierta gente que se está mostrando muy indignada con el tema, pues los directores que no se quieren complicar, no queremos hacer nada colectivo. Y es que a muchos profesores nos indigna muchísimo.
Pero yo creo ahí que habría que escuchar también al alumnado, ¿no? Que muchas veces no están contaminados por ciertas ideologías, Claro, sino claro. sentir esa parte humana de reivindicación. Y creo que los chavales no tienen por qué estar condicionados y habría que escucharlo a ellos, a ver qué piensan, ¿no? Sí, sí. A mí me parece muy, muy triste, ¿no? Que que luego celebren dentro de unos meses el Día de la Paz, ¿no? El Día de la Paz se celebra con hechos reales, ¿no? Y denunciando cuando verdaderamente situaciones como esta, ¿no? Que estamos reivindicando la cantidad de gente que vive en condiciones infrahumanas, ¿no? Sean por las guerras que sean, ¿no? Pero tú te refieres que no se meten porque no quieren poner la bandera o porque no quieren hablar del tema. No por no poner la bandera, no quieren hacer ningún acto. Cuando fue lo de Ucrania, vamos a recaudar manta, no sé cuánto, este tema ni se menciona. Qué fuerte, ¿no? Porque cómo pronunciarse a favor de Palestina, y no se trata de pronunciarse a favor de nadie, se trata de denunciar que hay gente que no tiene casa, ¿no? Que han perdido todo, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema transgeneracional. Uh-huh. Bien, en vivencias que han tenido ciertas personas y sin darse cuenta están repitiendo. Bueno, y que cada vez está la enseñanza más politizada. Uh-huh. Y cada vez hay más padres que vienen a preguntar tonterías y muchas veces a meterse en cuestiones. Hace unos años tuvimos una historia muy, muy triste de una compañera que hace con los niños teatro unas cosas muy bonitas en historia. Los niños se visten de cosas, ¿no?, relacionadas con el periodo que les toque, ¿no? Y mandó una actividad sobre las sufragistas. Y entonces pues le dijo a los niños que podían perfectamente vestirse de sufragistas si querían para representar ese papel. Hubo padres indignados, fatal, con la cabeza que le está diciendo a mi hijo que se tiene que vestir de mujer y no sé qué. Es que la gente cada vez se mete más en charcos que no tenían nada que ver. A fin de cuentas, la mujer lo único que quería era que los chiquillos vivieran más la historia, ¿no? Que la vivieran... Y estoy seguro que a los niños no les importaría de hacerlo. Claro, claro. Qué fuerte. Sí. Pues yo creo en la libertad de educación y en la libertad del profesor, porque al final el profesor está muchas veces más horas con el alumno que sus propios padres. Sí, sin duda. Anabel Caride Pérez, me ha encantado conversar contigo, de verdad. La próxima con una cervecita y una tapita. En el León. Muchísimas gracias por acudir a Tan Naturales como tú. Yo siempre tengo la atención a toda la persona que aparece por aquí por los estudios de Radio Guadaira de ofrecerle las típicas tortitas de Alcalá de Guadaira. Así que aquí tienes como ofrecimiento. Qué y maravilla. Muy agradecido que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo y reivindicar. Con esas últimas palabras me voy a quedar. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa y tirar piropos que se le ven con la brisa. Compartir en la noche un momento, compartir
en silencio el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana. Ser jardín entre naranjos blancos de azares. Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Qué maravilla, Paco, qué maravilla cuando llega este momento. Como siempre digo, mi corazón se ensancha disfrutando de esta entrevista que hemos regalado hoy a la audiencia de Radio Guadaira en Tan Naturales como Tú. Visita presencial de Anabel Caride Pérez, profesora de Instituto de Lengua y de Literatura y presidenta de la asociación Las Noches del Baratillo. Pues nos queda nada más que despedirles y emplazarles hasta el martes que viene, que seguiremos repartiendo un poquito de bienestar en la buena onda de Radio Guadaira. Miguel Ángel Barcelona aquí les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Y en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté, y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo me indujo el mal nombre, con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita,
y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón.